bien, vamos entonces a comenzar con las operaciones matemáticas. Vamos a ver qué tal nos va con las matemáticas en el día de hoy. Vamos a comenzar con las operaciones matemáticas más básicas, la suma, la resta, la multiplicación, la división. Para sumar dos números en Python simplemente tenemos que colocarlos ambos separados por el carácter representado que representa la suma, que en este caso es la cruz o el más o la adición, como querramos llamarle nosotros, ¿vale? 2 más 2 es como se lee esta sentencia. Y nosotros lo estamos colocando en una caja de código, ¿vale? Si ustedes quieren crear código en Python, simplemente vienen aquí, en este botoncito que dice código, le hacen un clic y les va a crear una cajita de texto o una cajita de código en blanco. Aquí nosotros podemos colocar código. 1 más 1, 2 más 2, 3 más 3. Código que se va a ejecutar en Python. Lo puedo borrar con este tachito. Lo borro. Si yo le hago clic en texto, nos va a generar una celda diferente. Una celda que no va a leer código Python. Es aquí donde voy a colocar títulos o subtítulos, ¿vale? Para organizar mejor mi cuaderno, mi notebook, ¿ok? Entonces no se confundan. Código es para escribir código. Y el texto es para colocar nombres, títulos, subtítulos, lo que querramos. Y también lo podemos borrar con esta papelera. ¡Pup! Se fue. Ya está. Entonces aquí estamos en una celda de código. Así que aquí sí podemos colocar código en Python. Si lo colocásemos aquí, que es una caja de texto, no iba a ejecutar nada, ¿vale? 2 más 2. Si ejecutamos esto, 2 más 2, 4. Muy sencillo, muy fácil. Igual que en el lenguaje humano, ¿verdad? 2 más 2. Recuerden, Python, lenguaje de alto nivel. 2 menos 2. También utilizamos el símbolo de la resta, el guión, la sustracción, como querramos llamarle. 2 menos 2 es como se lee esta ecuación. Si lo ejecutamos, responde de la misma manera que como nosotros lo vemos normalmente todos los días. 2 menos 2, 0. La multiplicación. Aquí sí varía un poco. Nosotros no usamos el clásico X, porque X en Python se puede confundir con un texto, con una variable. Tal vez el lenguaje o el interpretador Python, que es el lenguaje que ejecuta Python, tal vez no lo interprete correctamente, nos pueda devolver errores. Así que en Python, la multiplicación usamos un asterisco. 2 por 3, es así como se lee esta sentencia. 2 por 3, si lo ejecutamos, 2 por 3 es 6. ¿Y la división? La división sí es lo mismo, 10 diagonal, slash, barra invertida o barra inclinada, veces 3. Entonces aquí esto se lee de la siguiente manera, 10 dividido por 3 o 10 entre 3. Sabemos que 10 entre 3 o dividido por 3 es 3.33333 y se metió un 5 por ahí, yo no sé en qué potencia, en qué posición de los decimales. Pero es esto, está correcto, ¿verdad? Ahora, si yo quisiera solamente la parte entera de esta división, en lugar de usar una única diagonal, utilizaría dos de ellas para quedarme solamente con la parte entera. Esto se utiliza bastante en Python si queremos aprovechar partes de los resultados en unas subsiguientes operaciones matemáticas. Así que si a mí me interesa apenas trabajar con la parte entera, pues utilizo dos slash o dos diagonales y observen, 10 dividido por 3, la parte entera es 3. Y así lo puedo continuar trabajando en la siguiente operación. Puedo hacer lo contrario también, ya les voy a explicar cómo, quedarme solo con el resto. Ahora les explico cómo. La exponenciación. La exponenciación es lo que nosotros conocemos como un número elevado al exponente x, ¿vale? Por ejemplo, esto se lee 2 elevado al cubo, que 2 elevado al cubo sabemos que es 2 por 2 por 2, 3 veces, ¿verdad? 2 elevado al cubo. 2 por 2 por 2, ¿cuánto es? Sabemos que es 8, ¿verdad? 2 elevado al cubo es 8. Ahora sí, el resto de la división. Esto es muy esencial. Este símbolo y el resto de la división que se representa por el símbolo porcentaje nos devuelve el número que faltaría para llegar al numerador al numerador original. Por ejemplo, 10 dividido por 3. Esto sabemos que es 10 dividido por 3. Sabemos que nos va a devolver 3, ¿verdad? ¿Por qué? Porque 3 por 3 nos da 9. ¿Qué número nos faltaría sumar para llegar a 10? 1, ¿verdad?
3 por 3, 9, más 1, 10. Entonces, lo que la división nos devolvería cuando dividimos por 3 sería, la parte entera sería 3, ¿verdad? Porque 3 por 3, 9. Si yo quisiera el resto, si yo quisiera identificar el resto o los números que faltarían para poder completar el 10 original, puedo utilizar este símbolo de porcentaje que él me va a hacer esa división y me va a devolver el resto en pantalla. Observe, 10 dividido por 3, 1. ¿Por qué? Porque, como les había explicado, 10 dividido por 3 es 3. 3 veces 3 es 9. Y si yo le sumo ese 1 que me está devolviendo, ese resto, consigo llegar al número 10, ¿vale? Así que puedo obtener la parte entera de la división y también puedo obtener el resto de la división con operadores aquí. Estos son artilugios de Python que nos sirve para operaciones matemáticas, ¿vale? Así que a aprenderse muy bien estos operadores que lo vamos a utilizar probablemente muchas veces. Y si la división no fuese decimal, es decir, si fuese una división cerrada, una división completa, una división exacta, 10 entre 2 sabemos que nos da 5, ¿verdad? Correcto, 10 entre 2 nos da 5. ¿Por qué? Porque 5 por 2 nos da 10. Correcto. ¿Qué número nos faltaría para completar a 10? Nada, ¿verdad? Porque ya está completo. 5 es la división completa de 10 sobre 2. Si yo tuviera que sumarle un número, sería 0. ¿Por qué? Porque ya no le falta nada, está completa. Y si yo hago esto en una división completa, que es el resto de la división, me va a devolver 0, porque esta división ya es completa. Y 0 aún continúa siendo un número, ¿vale? Así que 10 sobre 2 es 5, está completo, no falta nada, pero si yo tuviera que calcular el resto, me va a devolver 0. ¿Correcto? Esto está bien matemáticamente escrito, ¿ok? Y expresiones matemáticas. Expresiones matemáticas ya son las combinaciones de diferentes operaciones matemáticas en una única ejecución. Por ejemplo, esto de aquí, ¿cómo se lee? 5, vamos paso a paso. 5 por 2 más 3 por 2. ¿Cuál es el resultado de esta operación? Vamos ahí, en casa, ¿cómo nos van las matemáticas? ¿Cuál es el resultado de esta operación? 5 por 2 más 3 por 2. Sabemos que hay un orden y etcétera, ¿no? ¿Cuál creen ustedes que es el resultado? ¿Ya lo sacaron? Vamos a ver. El resultado, según Python, es 16. ¿Por qué? Porque hay operadores que tienen una mayor relevancia que otros, ¿correcto? Entonces, los operadores de multiplicación que multiplican un producto se ejecutan primero que la suma, por ejemplo, que es de menor relevancia. Entonces, 5 por 2 se ejecutó primero 10 y 3 por 2 se ejecutó en la secuencia 6. Entonces 10 por acá, 6 por aquí, lo sumo, 16. Ahora, si yo quiero que esto se vea de una forma más clara, puedo colocar operadores que tienen una relevancia mayor que la multiplicación. ¿Cuál es un operador que tiene una importancia mayor matemáticamente que la multiplicación? Los paréntesis, ¿verdad? Entonces, siempre se ejecutan los paréntesis primero que los símbolos de multiplicación. Si yo quiero que algo se ejecute, simplemente con mayor prioridad puedo encapsularlo en unos paréntesis para asegurarme que esto se va a ejecutar primero. Entonces aquí se va a ejecutar primero este bloque y después se va a ejecutar en la secuencia este otro bloque. En un primer bloque voy a tener 10 y en el otro voy a tener 6, ¿verdad? Al final esto me va a quedar 10 más 6, ¿correcto? Y me va a dar la misma suma. Mira, ya me está construyendo el Géminis aquí el resultado. Si yo ejecuto esto aquí, sale Géminis. Si yo ejecuto esta celda con los paréntesis, me va a devolver el mismo resultado, porque ha ejecutado los paréntesis primero. ¿No me creen? ¿Creen que está ejecutando primero la multiplicación? Perfecto, pues ya no pongo los paréntesis acá. Los voy a colocar aquí, que es decir, dentro de la suma. Sabemos que en términos de relevancia, la suma viene después que la multiplicación. Entonces, no se estaría ejecutando esto en primer lugar nunca en la vida. Pero, si yo coloco los paréntesis dentro de esta operación de suma, ¿qué creen que va a pasar? ¿Ya saben qué va a suceder si ejecuto esta celda? ¿Ya lo sacaron? Veamos. Voy a ejecutarlo, ¿eh? ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Que como he colocado esta operación entre paréntesis, esta ha sido la primera operación que se ha ejecutado.
2 más 3, 5. Entonces me ha quedado 5 por 5 por 2. Y esto es 50. ¿Correcto? ¿Ven cómo sí funciona colocar entre paréntesis las operaciones? Se ejecutan primero. Y esta variable, la variable underline o underscore, como quieran llamarlo, guión bajo, subguión, como quieran. Bueno, esto es una variable que solamente funciona en ambientes interactivos como lo es Python, ¿vale? Ambientes interactivos es lugares donde me permite o permite a los usuarios ingresar alguna cosa, ingresar texto, ingresar imágenes, etc. Es interactivo. Entonces, Colab es un ambiente interactivo y en este ambiente, esta variable underscore devuelve el último resultado que se mostró en pantalla. Por ejemplo, voy a ejecutar 5 por 2. Saben que esto es una multiplicación, ¿verdad? 5 por 2 es 10. Y si yo hago esta operación, ¿qué creen que va a pasar aquí? ¿Qué creen que va a suceder? Vamos a ejecutarlo, vamos a entender qué pasa aquí, ¿vale? Ejecuto esto de acá. El resultado es 16. ¿Por qué? A ver, tengo una suma, primero operadores, ¿verdad? Vamos a ver los operadores. Y una multiplicación. ¿Cuál se ejecuta primero? La multiplicación. Entonces, primero se ejecuta 3 por 2, que es 6, ¿correcto? Entonces, tendría algún valor, que no sé cuál es, más un 6. Y ahora, acá hay una suma que tiene que ejecutar Python, pero me falta un valor, ¿verdad? Porque este es un underscore. Ese underscore, como les expliqué, guarda el último resultado en pantalla. Y el último resultado en pantalla fue este de acá, de la última ejecución, que es un 10. Entonces, esto automáticamente se convierte en un 10 y hace que la suma sea 16. ¿Correcto? Ahora ya saben usarlo. Pero ahora el último resultado en pantalla ya no es un 10. ¿Cuál es el último resultado? Es el 16, ¿verdad? Si yo ahora ejecuto esta sentencia, underline dividido por 2, este underline va a asumir el valor de 16, ¿verdad? Y 16 sobre 2 es 8. 8.0 para ser más exacto. Siempre que hagamos divisiones, el resultado es un float, es un decimal. 8.0 es la división, el último valor del underscore fue 16. Y esto solo funciona en ambientes interactivos, ¿vale? Pero es importantísimo, es bastante útil en Python cuando queramos hacer operaciones matemáticas en el lenguaje. ¿Se entendió las operaciones matemáticas? Nada difíciles, ¿verdad? Y muy similares a las operaciones en matemáticas en el lenguaje humano. Por eso Python es bastante de alto nivel. ¿Preparados para el próximo capítulo? Operaciones con variables. Vamos a ver cómo guardamos los resultados en nombres de objetos o variables y utilizamos estas variables para hacer nuevas operaciones. Vamos a ver cómo nos va con eso. Los espero en el próximo video. Hasta más.